Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, me maravillé con gran admiración. Apocalipsis 17, 6. Estas poderosas palabras del libro del Apocalipsis presagian la intensa persecución que enfrentó la iglesia cristiana primitiva. Desde el siglo I en adelante, los seguidores de Jesús enfrentaron oposición y violencia. El Imperio Romano, con sus creencias paganas, veía el cristianismo como una amenaza. Una de las persecuciones más brutales comenzó bajo el emperador Nerón. Él culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Muchos fueron torturados y asesinados, a menudo de maneras horribles. Sin embargo, a pesar de la amenaza constante, la iglesia continuó creciendo. La fe se extendió como la pólvora, impulsada por el coraje y la convicción de sus creyentes. Las historias de estos primeros mártires se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. A medida que pasaron los siglos, la iglesia enfrentó un tipo diferente de desafío. El Imperio Romano, una vez perseguidor, abrazó el cristianismo. Para el siglo IV después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Este cambio en el poder, aunque aparentemente positivo, provocó un lento declive. La iglesia, una vez perseguida y humilde, comenzó a acumular riqueza e influencia. Los líderes, más preocupados por el poder que por la piedad, se desviaron de las sencillas enseñanzas de Jesús. La Biblia, una vez la única autoridad, se complementó con doctrinas y tradiciones hechas por el hombre. La venta de indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de dinero, se convirtió en una práctica común. Esta corrupción dentro de la iglesia marcó un periodo oscuro en su historia. A pesar de la oscuridad espiritual que había caído, la luz de la fe nunca se apagó por completo. A lo largo de la Edad Media, el Espíritu Santo continuó trabajando en los corazones de las personas. Hombres y mujeres, anhelando un regreso a la pureza de la iglesia primitiva, comenzaron a desafiar el status quo. Uno de esos hombres fue Martín Lutero, un monje alemán que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Lutero, indignado por la corrupción que vio dentro de la iglesia, desafió valientemente la autoridad del Papa. Hizo hincapié en la Biblia como la única fuente de autoridad religiosa, y la doctrina de la salvación por gracia solo a través de la fe. Las acciones de Lutero encendieron una tormenta de controversia, lo que llevó a una división dentro de la iglesia y al nacimiento del protestantismo. La historia de la iglesia cristiana primitiva es un testimonio del poder perdurable de la fe. Desde las llamas de la persecución hasta las profundidades de la corrupción, la iglesia perseveró. Fue sostenida por el Espíritu Santo y la fe inquebrantable de sus seguidores. Los primeros cristianos, como el apóstol Pablo, que escribió desde la prisión, encontraron fuerza y esperanza en sus creencias. Su ejemplo sirve como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede triunfar. El viaje de la iglesia, con sus pruebas y triunfos, continúa hasta el día de hoy. Es un viaje marcado tanto por la fragilidad de la humanidad, como por el poder perdurable del mensaje del Evangelio.